Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Spoiler Show con Renafón. Hoy tenemos otro grandísimo programa con muy buenos invitados. Empezando por el actor mexicano Pablo Cruz, que seguramente todos ustedes conocen porque fue Chespirito el año pasado, una serie que le fue increíble y además nos viene a contar algunos detalles, no solo de esa producción, sino de guionismo, de todo lo que está haciendo y todos los pasos que vienen en su carrera. También viene la talentosísima y joven actriz mexicana Macarena García para presentarnos Doc, una serie que la está rompiendo en Netflix y algunos detalles de su carrera y cositas que vienen muy interesantes. Y para cerrar, nuestro querido Javier Sainz, que seguramente muchos conocen como El Contexto, para hablarnos de creación de contenidos desde otros ángulos y costados y para recomendarnos algunas películas y series. Así que bueno, Spoiler Show con Renafón, ahora acá. Bueno, ya lo dije recién en la intro, hoy tenemos un gran programa, pero estoy muy feliz porque lo voy a mandar al frente. Hace un año que lo vengo buscando y las agendas son muy complicadas y tuvo el honor, y ahora vamos a hablar de eso, de ser uno de los actores más que más se habló el año pasado, porque es un personaje muy particular para toda Latinoamérica. Así que démosle un gran aplauso a mi queridísimo Pablo Cruz Guerrero por fin el spoiler. No, pues bueno, qué buena Querido, gracias, por favor, adelante. Gracias. Por fin. Por fin, ver, hasta que se nos hace a ver tu agenda. un año, a ver si es cierto, sí, un año. Full. Mira, me acuerdo. Afortunadamente, y tenía muchas ganas de venir por fin a platicar contigo. Voy a decir eso porque siempre estuviste muy predispuesto, pero voy a contar algo. A principio del año pasado, en el Upfront de HBO Max, que nos vimos, estabas con Alex Pacer, ahí se presentó que ibas a ser Chespirito. Hasta ese momento no sabíamos nada. Ahí se presentó y te dije, uy, ojalá que podamos entrevistarte. No se dio por mil motivos, pero me da a casi un año, porque se estrenó el 5 de junio, si no me equivoco, a casi un año. ¿Sabes qué? Mejor, porque el año pasado estuve brincando de entrevista en entrevista y me sentía tal vez en algunos momentos hasta ya un poco monotemático. Eso te iba a decir, el cassette, ¿no? Y me da gusto que hayamos tenido este espacio para respirar aire fresco y volver a platicar de otras muchas cosas. Justo te iba a decir eso, porque creo que también es el tiempo suficiente para dejar ir un poco, pero también creo que la primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Te pusiste a reflexionar después de tanto tiempo cómo este personaje ya te puso en otro nivel también como actor? Y no solo como actor a nivel profesional, sino delante del público. Pues no es tanto que lo tenga que reflexionar, yo creo que se siente que me abrió ciertas puertas y oportunidades que tal vez antes del personaje hubieran sido un poco más difíciles de tocar algunas puertas. Entonces sí hay mucha gratitud de mi parte hacia ese proyecto. ¿Qué fue lo más difícil de soltarlo? Porque recién lo dijiste, que entrevistas, meses dando entrevistas, meses hablando de Chespirito. Pues lo más difícil a veces la necesidad. Sí, ¿no? Que hubo un momento a mediados del verano pasado donde me ofrecieron seguir haciendo algunas cosas de comercial o de publicidad caracterizado del Chapulín Colorado o del Chavo y llegó un momento donde aún con la necesidad de pensar que pues ese dinero hubiera sido pues muy, muy bueno. Sí. También sentía esta urgencia por ya dejar el personaje, colgar ese vestuario y ver hacia adelante, hacia otros proyectos, hacia otras cosas. Y estoy enormemente agradecido por toda la gente, cientos de personas que estuvieron ahí involucrados y que me permitieron jugar, ¿no? Que nos permitieron jugar a todo el equipo, pero digo, hablo a título personal. Sí. Entonces, ya necesitaba de alguna manera colgarlo y ver hacia otros proyectos. Está buenísimo por dos motivos. Primero, te felicito, porque en una época donde además esta cosa de la inmediatez y la necesidad y el querer estar en el foco, hubiera sido cualquier persona te hubiera dicho, no, sí, vamos a explotar esto hasta el final. Como suele pasar con las franquicias, con un montón de cosas. Y por ahí sí hice un comercial, ¿no? y fue, está bien. Y fue muy divertido. Claro. Muy divertido, lo gocé. Pero también había en mí un cierto miedo e inquietud a decir que si seguía explotando esa oportunidad, que es una gran oportunidad, pero si seguía yo exprimiéndole todo el jugo a esa toronja,
pues me iba a quedar tal vez con ese sabor durante mucho más tiempo del que yo deseaba. ¿Y te daba cosa quedar inclusive encasillado en ese personaje? No me da cosa porque nunca me he sentido como que había personas, grandes actores que hicieron el casting a los que tal vez desde niños les decían que tenían un parecido con Chespirito o que su relación con Chespirito era sumamente cercana. Entonces, al yo no tener esa parte en mi vida, como que sentí que sí fue un periodo de verdad muy grato y muy gozoso y muy divertido, pero efímero también. Claro. Como que sí traía su fecha de caducidad. Claro, está buenísimo, Pablo, y de vuelta, no me gusta eso de soltar a tiempo, ¿no? Porque creo que hay un momento de decir, bueno, ya está, vamos a lo que viene. Sí. Y qué bueno, ¿no? Y agradecido, y sabes que es un papel que te puso en un lugar, Y me quedo con muchas cosas, ¿Por ejemplo? cosas. La necesidad de producir algo que yo tengo ganas de ver. Eso que platicábamos en el personaje de Roberto Gómez Bolaños, como él decía, yo quiero hacer lo que yo tengo ganas de ver como público, como audiencia. Y hay veces que hay cosas últimamente, en los últimos años, que a mí me hacen falta, cosas que tengo ganas de ver. Y especialmente me quedé obsesionado, Rana, con la idea de hacer comedia, y no el tipo de comedia que se está ofreciendo ahorita en todos los medios y plataformas, sino otro tipo de comedia que tal vez hace mucho tiempo no vemos, pero que no necesariamente es ni más sofisticada ni menos sofisticada, pero tal vez es más frontal, ¿no? Últimamente estoy escuchando mucho por parte de plataformas y varios medios de comunicación un comentario que me hace dudar si es completamente cierto. Yo tengo mis dudas, pero se ha repetido mucho en ciertas reuniones donde he estado que el público latinoamericano no es un público, y dicho en estas palabras, se ha repetido alrededor de mí y estoy citando tal cual. Dicen que el público latinoamericano no es un público sofisticado. Yo tengo mis dudas. Yo creo que el público latinoamericano es muy sofisticado, pero también tenemos que entender que somos a veces mucho más frontales y que tal vez no queremos buscarle tantas capas al contenido. De ahí el resultado, que el embudo de la producción a nivel nacional y a nivel latinoamericano ha pasado por un filtro de, pues tal vez, mucho más melodramas, melodramas más básicos, etcétera. Y no está ni mal ni bien, simplemente es una realidad. Pero yo estoy obsesionado con ver cómo me puedo conectar con el público a través de un producto que sea cómicamente muy frontal, sin tratar de imitar lo que hizo ese personaje, ni muchos otros, como hemos tenido ejemplos en Latinoamérica de Lelutiers también, ¿no? Argentinos. Hablando de sofisticados, ¿no? Y la gente... Y sin embargo, pudiéramos pensar que son hiper sofisticados, y también pudiéramos pensar que son muy básicos. Sí, también, muy básicos, pero esa combinación de esa ambigüedad de no saber si es básico o es sofisticado, es lo que luego hace conectar al público y decir, mira, no tuvieron miedo al ridículo. Y eso es principalmente la característica que más llama la atención para entretener. Me encanta. Además, sofisticado o no, el público latino vive una realidad también completamente diferente al resto del mundo, ¿no? Y golpes completamente diferentes. Y yo quiero hacer comedia para el público latinoamericano, y no una comedia que... Ahora veo muchas comedias a las que se me ha invitado a participar y otras que consumo de Latinoamérica, donde veo que se busca tanto la risa a través de una manera, otra vez, entre comillas, sofisticada, que luego no se consigue del todo lo deseado. Y creo que si se aborda la comedia de otra manera, como una manera muy frontal a lo absurdo, al ridículo, a lo fársico, a lo satírico, entonces con rigor, porque cuando se hace sin rigor también es ahí donde creo que pierde, ¿no? Luego podemos cojear un poco. Pero cuando se hace con mucho rigor, me encuentro con unas joyas de comedia que hacen que la gente suelte la carcajada
de sorpresa, ¿no? Que eso es lo que tanto nos atrae. Me encanta. ¿Y estás buscando eso o estás escribiendo para hacerlo vos? Las dos. Las dos. ¿Apareció ya algún proyecto que sepas contar, que te querés meter de lleno en eso, que es esa comedia que estás buscando? Que haya aparecido en mi vida o como oferta, Ajá. Todavía no. Todavía no. Algo que yo estoy desarrollando, sí, junto con muchos otros Ok, otras y personas. estás escribiendo con ganas también de producirlo, de actuarlo, de dirigirlo. De actuarlo, de producirlo, de dirigirlo, de escribirlo, de componerlo. Vamos, digo esto pensando como una carta a Santa Claus, pero sin saber cuál es la oportunidad real que voy a tener cuando ese proyecto se concrete, pero la disposición hay para estar involucrado en todo el proyecto. Saliéndonos de Chespirito, pero necesito entrar porque tiene todo el sentido. ¿Esto te nació después de ver un poco cómo fue la vida de Roberto Gómez y cómo se impulsó a eso? ¿O es algo que ya traías antes? Ya traía desde antes, pero definitivamente el proyecto de Chespirito, sin querer queriendo, me terminó de convencer cómo tenía yo que ponerme atención a mis necesidades como público, a mis necesidades como fan, como cinéfilo antes de como cineasta, ¿no? Como consumidor antes de como creador. Me encanta. Pablo, habías estado, en tu carrera es larga, habías hecho muchas telenovelas, pero tu camino, por lo menos en mi caso y creo que el de mucha gente, te empezamos a conocer a través de Luis Miguel y obviamente ahora de Chespirito. ¿Cuál es el gran cambio que sentís de haber hecho tantos episodios para televisión puntualmente, si bien streaming es televisión, pero creo que hay otro enfoque inclusive más cinematográfico, ¿no? Inclusive es una producción de HBO donde ves la calidad de la producción en cada detallito del escenario, ¿no? ¿Cuál es el gran cambio que vos notaste como actor de pasar un poco a las plataformas ya y sobre todo estuviste en dos plataformas que para mí son las más grandes que hay, ¿no? Creo que lo más sorprendente para mí fue el ser más permisivo al juego. Okay. Creo que las reglas de cómo hacer esa televisión más tradicional y convencional que ha dominado durante décadas la televisión nacional, trae unas reglas un poco más exigentes, más estrictas en relación a romper los moldes, los paradigmas y permitir un juego nuevo, ¿no? Como que siento que es más difícil ahí. Y las plataformas, en mi caso, y con los personajes que me han ofrecido, permitieron, y con los directores que me han dirigido para esos proyectos, permitieron abordar a veces incluso el mismo género del melodrama, pero desde una posición mucho más lúdica. Como en Luis Miguel, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Totalmente. Por ejemplo, que pues sabíamos que era un personaje gran personaje. Que no existió, que era una mezcla de varias leyendas urbanas alrededor de este gran personaje que conocemos como Luis Miguel, y que eso me quitaba responsabilidad de tratar de respetar o encasillarme en una persona real, ¿no? Entonces eso para mí fue importante que se llamara de otra manera para que todo lo que nosotros hiciéramos desde el showrunner, el director, yo como actor, Diego como compañero de escena, nos permitiéramos jugar desde esta visión antagónica, atacando al personaje protagónico, ¿no? Y sabiendo que pues no tenía yo que respetar ninguna figura conocida ni moral. Me encanta. Gran personaje, además, lo debo decir. Pablo, vamos con la primera dinámica, si te parece, de la charla. Venga. La dinámica es que te voy a leer una serie de premisas y vos me vas a tener que decir 3 cosas que se te vienen a la cabeza según la premisa. A ver. Está fácil. ¿Qué 3 cosas hacen a un buen guión? El riesgo, la autenticidad y la fidelidad a un mensaje, a querer decir eso que solamente esas personas o esa persona que escribió ese guión sabe o puede decir a través de su filtro de la realidad. Muy bien, me gustó, frase para clips. Muy bien. ¿Qué 3 cosas no puede perder de vista un actor? Su tripa, su instinto natural, su propio sentido de orientación. Bien, me gusta. ¿Qué 3 cosas hacen que un proyecto te llame la atención? Pues
que tenga que decir algo que yo siento que tengo la capacidad de expresar, que otra vez tal vez me estoy repitiendo, pero que sea arriesgado, que no sea un proyecto que tenga como fin último cumplir con las tendencias o con las características del mercado o con vamos, que no sea complaciente, que sea en ese sentido original y auténtico y arriesgado. Tengo dos más, pero me gusta lo que decís y quiero hacer un paréntesis porque se habló mucho en estos días a través de una película de Netflix de Ben Affleck, esto de no querer complacer o seguir, no sé, una línea para que el público se quede viendo una película. ¿Cómo la vi? ¿La viste y escuchaste? ¿Cómo vivís hoy eso como actor en un mundo de vuelta que está tan... No, hay que tirar acá para que funcione. Que el talento... Para mí es muy importante decir que el talento, la originalidad y la autenticidad, lo decía ayer en una conferencia, no tiene forma. Entonces, el tratar de hacer un molde de lo que funciona es un arma de doble filo. Puede cumplir ciertas expectativas mercadológicas a veces, pero no termina de trascender si lo que se buscó no fue transmitir un mensaje que necesitaba ese grupo de personas transmitir, sino cumplir con una convención, porque entonces solo cumple y no destaca. Tal cual. Entonces es una agenda. Es una agenda. Y me lo digo a mí mismo, ayer lo estaba diciendo en una reunión, me invitaron a dar una plática con unos niños tan alegres y sumamente motivados, unos niños de una fundación, de una agencia de talento que se llaman Cambiando Modelos. Y yo les decía, lo más importante, me preguntaron, ¿qué es lo más importante para destacar? Y yo, mientras les estaba dando la respuesta, diciéndoles que pues hablar desde lo que uno mismo siente, necesita, desde lo que sabemos hacer y decir, aprovechando nuestros defectos, nuestras virtudes, y les dije, cabrón, yo mismo me estoy cachando que yo les estoy diciendo eso y hay cosas que yo mismo tengo miedo a hacer. Y uno de esos niños me vio a los ojos y me dijo, vas a perder el miedo al ridículo. Y dije, a huevo, ¿cómo chingados? No, sí. Vamos, fue como un recordatorio de creerme yo mis propias palabras. Me encanta. Gran historia, ¿eh? ¿Qué 3 cosas hacen a un buen compañero? La escucha, escucharnos y estar presentes. Muy bien. Y para finalizar con las 3 cosas... Y bueno, la puntualidad y el rigor. La puntualidad sobre todo. La puntualidad y el rigor ayuda y siempre se agradece también. Totalmente. ¿Qué 3 cosas deben quedarse en el set, Pablo? No pueden salir de ahí. Hay una cosa que creo que se tiene que llevar siempre al set, pero viene de afuera del set. Y tiene que introducirse al set de una manera... casi espiritual, si le quieren llamar así, pero es la confianza. Para mí, si no hay confianza con un compañero, con una compañera, con una directora, director, etcétera, difícilmente se pierde ese miedo al ridículo y ese deseo de exploración. Entonces, lo que yo más agradezco es alguien que genere y proyecte tanta confianza, la que sea, para que podamos jugar y explorar. Siempre hay que jugar un poquito también, ¿no? De acuerdo. Hace un ratito hablábamos fuera de cámara, estuvo acá hace unos meses el querido Layo Rubio, estuvo Natalia Solián y me saludos, contaste... Olayo, saludos, Natalia. Me contaste que habías casteado o habías tenido reuniones con él para una película. Sí, para una película que pues espero que siga en el tintero, espero que no la haya metido Layo. ¿Era una película de terror? ¿O de qué era? ¿Sabes? ¿Te acuerdas? No se puede decir. No se puede decir. No se puede decir. Espero
No, Sí, no, porque como no es mi película, no es mi proyecto. Por la duda, está bien. Pero espero Olayo tenga la oportunidad de producir esa película escrita por él Ojalá, algún día. ojalá. Y que tenía yo muchísimas ganas de hacer. Te lo pregunto porque hay noticias o rondaba un chismecito por ahí que sí filmaste una película con Mabel Cadena. ¿Puede ser una película de terror? Esa es una película Sí. de terror que orgullosamente hice con una gran compañera que es Mabel, Sí. chidísima. Y pues nos divertimos mucho. Es una de estas películas de terror psicológico Ok. donde no hay fuerzas paranormales ni sobrenaturales, sino Todo de acá. todo acá, todo es un resultado de nuestros propios changos y de nuestros propios miedos que nos persiguen y nos aterran, a veces al grado tan nocivo y Ajá. tóxico para nosotros y los que nos rodean. Es una película muy interesante, toda filmada en Monterrey y espero que vea la luz salga, pronto, ¿no? que sí. ¿Y te gustó el género? ¿Es la primera vez que estás en algo así como de terror, protagonizando una película de Había terror? explorado un poquito el terror con otra película que también hice en Monterrey. Y hace muchos años con el piloto de una serie que tampoco se concretó. Ok. ¿Es Pero- un género que te gusta? ¿Te gustaría seguir explorando más? Sí, por supuesto que sí. Más allá de la comedia. Sí. Más allá de la comedia. Vamos con otra dinámica. Porque además, ¿sabes qué? Sí. Hay una cosa muy cagada que luego la gente llega y te dice, ¿cómo es un set? La gente tal vez distante al mundo del Ajá, entretenimiento sí. te pregunta, oye, si se van a tocar temas tan escabrosos, El ¿qué set. tal está el set Sí, y el te da crew y la miedo. vibra? ¿Te da miedo? Y digo, no, lo cagado es que si hubieran visto a Mabel y a mí chismeando todo el día Me y imagino. a las niñas que salen de nuestras hijas haciendo TikToks todo el día, Ajá. pero TikToks, ¿qué tal? Haciendo TikToks. Somos de otra generación, Pablo, yo te entiendo, no te preocupes. Haciendo TikToks todo el día. Y al revés, se respiraba las directoras, Ale García y Carla Sierra, promovían un ambiente de mucha ligereza. Claro, claro. Y entonces, y también mucho rigor. Entonces, en el momento en el que ya todos empezábamos sí. a switchar de regreso hacia la escena, hacia los personajes, se nos había permitido en todo momento como fugar todas estas emociones que se iban conteniendo con de verdad temas tan horribles como los que vamos a tocar en esa la película. Y es difícil porque justo eso, o sea, uno creería que tenés que, como los actores de método, no, están metidos en su personaje, no se van nunca. ¿Qué tan difícil es? Te estás matando de risa. Decís, bueno, cortemos, hay que filmar y meterse de lleno en un papel así. Pues sí, creo en mi experiencia que si el trabajo anterior está bien hecho, como lo estaba en este caso por parte de las directoras, por parte de la producción, Ajá. por parte de Mabel y espero que de mi parte también y de las actrices que salen como nuestras hijas, te digo, repito, con rigor, creo que el cambio se permite con más fluidez y de manera más orgánica. Me gusta, ya la quiero ver. La otra dinámica, La Pablo, mujer que soñaba bajo el agua. Esa, sí, la tenía acá. La mujer que soñaba debajo del agua, sí. Pronto en cines. Pronto, espero. Ojalá. Espero que sí. Y cine. Estamos para cine. Sí, por favor. Sí, cine y Sí. todo tipo de plataformas. Fíjate que ahora... ¿Va a festivalear o qué? Sí, estrena en un festival Bien. en octubre, entiendo. Bien. Ahora que tenemos... ¿Mandé? ¿No? ¿Será en Morelia o no? Pues Ojalá nos toque en Morelia. creo que... No. Espero también. Ojalá que sí, espero que nos toque en también, Morelia. Pero Ojalá. hasta donde yo he escuchado todavía no han mencionado Ok. Morelia. Pero para mí lo importante es que en este debate actual Sí. con las grandes consolidaciones corporativas y cómo eso afecta, cómo esas decisiones afectan los estrenos en salas de cine y no. Creo que he reflexionado últimamente que es importante que tomemos en cuenta todos los canales de distribución y exhibición que tenemos hoy a nuestro alcance y pienso que no es necesario cerrarnos a la posibilidad de una sola ventana por periodo, sino también la mezcla y la combinación de estrenos en, multiventanas Sí. simultáneamente para tratar de alcanzar audiencias mayores
y nichos de diferentes edades, ¿no? También. Estoy de acuerdo. No digo, no es que a mí me encanta ir al cine todo, pero entiendo que también No, las a mí me encanta, pero sí, le abrieron la puerta. Pero creo que es sí. bueno combinar estrenos de sala de cine con otro tipo de canales de exhibición, no solamente las plataformas. Claro. Incluso otros medios. Estoy muy de acuerdo. Pablo, la siguiente dinámica, yo te voy a decir qué es algo y vos me vas a contestar, me vas a entender cuando te diga qué es y lo que sigue la pregunta. ¿Bien? ¿Qué es algo? Está fácil. Ahora me vas a entender. ¿Qué es sentido común para Pablo Cruz? Algo que pudiera encajar con el común denominador. Algo que pudiera ser percibido por un grupo de personas, tal vez no todos, pero un grupo grande de personas como algo conveniente para la comunidad. Ok, me quedo con esa. ¿Qué es el humor para Pablo Cruz? El humor, aprender a reírme de mí mismo. Me encanta. ¿Qué es el éxito para Pablo Cruz? Estar sano, sereno y creativo. Bien. ¿Qué es ser padre para Pablo Cruz? Es entender que yo ya no soy el protagonista de mi vida. Qué lindo. A veces entender que hay una persona ahí que yo tuve el deseo previo de que llegara esta persona al mundo, y al estar aquí compartiendo, pues él tiene también su manera de ser, ¿no? Y que no es una copia mía y que no pertenece a mí, sino que simplemente es una continuación de todos nosotros, del universo entero. Me encanta. ¿Qué es ser actor para Pablo Cruz? Es contar historias. Muy bien. Y por último, ¿qué es Chespirito para Pablo Cruz? Chespirito es un punto de referencia de lo que se puede conseguir cuando se es fiel a lo que uno desea y necesita crear. Me encantó. Pablo, antes de pasar a las últimas dos preguntas, y una te va a gustar, que es la pregunta del invitado. Un invitado anterior dejó una pregunta sin saber quién se va a sentar acá, y después te va a tocar a vos dejar una para un próximo. Qué bien. Quiero cerrar con Chespirito, y justo te hice esa pregunta, y algo que te comenté y sabés, que se dieron los premios Spoiler hace muy poquito, que estamos muy orgullosos de eso. Y Chespirito fue una de las tres series de las mejores tres series para los jueces de Gracias, Spoiler. jueces de Spoiler. Y creo que es un gran reconocimiento, y llega en un momento también de tu vida, y esta pregunta es muy sincera porque yo tengo un par de años más que vos, pero estamos como en ese momento donde... ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplir 50. Ay, cabrón, no pareces. Un par más, gracias. No pareces. Vos tampoco pareces lo que tenés, ¿eh? Pero justo la pregunta es, ¿cómo sentís a los 40 y poquitos que tenés? 42. Ahí va, 42. Lo dijiste vos, yo por la duda no lo digo, porque la gente que se ofende. Pero, ¿cómo sentís este gran reconocimiento en esta... Se le suele decir el midlife crisis, ¿no? Pues que ya era hora, cabrón, es más cierto. No, pero y está bien. Pero está bien, es muy sincero lo que acabas de decir. Ya era hora, porque decís, lo di todo toda mi vida, y llega un momento donde decís... Y espero tengan la oportunidad de seguirlo dando todo toda mi vida. Lo digo porque sí hay una parte de mí que, al tener 22 años haciendo esto, pues no voy a mentir diciendo que hay una parte de mí que también busca el reconocimiento. Claro. O lo ha buscado mucho más años de lo que tal vez me hizo bien durante un tiempo. Y ahora, fíjate cómo es la vida, que llega ese reconocimiento, y ese reconocimiento ha tomado un nivel prioritario menor en mi esquema de vida, sí. de deseos, de gustos. Entonces ahora estoy en una época donde me cuestiono mucho para qué deseé ese reconocimiento, desde dónde venía esa inseguridad que me decía, necesito el aplauso de alguien más. Tal cual.
Y pues está muy chingón, está muy bonito encontrarme, haber tal vez dado ese paso mentalmente, emocionalmente, físicamente, para encontrarme en otro lugar que está lejos de ser un lugar de certeza. Si hay algo que estoy seguro ahorita es que no tengo ni puta idea. Hay veces que me despierto sin saber qué es lo que quiero en la vida. Sí. Y tengo muchas dudas sobre lo que estoy construyendo y cómo lo estoy construyendo y hacia dónde me estoy dirigiendo. Pero esa incertidumbre que antes me generaba un hueco en el estómago y me hacía sentir inquieto, inseguro, ahora de alguna manera me relaja. Que fluya. Ajá. ¿No? Que fluya. ¿Te parece si vamos con la pregunta? Sí. Vamos con la pregunta. Hola, próximo invitado de Spoiler Show. Yo soy Cassandra Changuerotti y te quiero preguntar, de todas las películas que has visto que te han fascinado, ¿qué personaje te hubiera gustado interpretar? Buena pregunta, ¿eh? Pues no dejo de regresar. Esta es una pregunta que ya he contestado tal vez otras veces en mi vida. Okay. Gracias. Gracias, Cass, por hacerme esa pregunta. Te quiero. Y lo sabes. Hay una imagen que me quedó marcada de tanto de escalofríos como de entretenimiento y es Hannibal Lecter. Uf. Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes es para mí un personaje. Y cuando luego lo volví a ver, que lo hicieron serie con Mads Mikkelsen, otra vez me creó lo mismo, porque pues es otro, además de Anthony Hopkins, Mads Mikkelsen es otro monstruo de actor al que admiro con todo además mi ser. Él en la serie tuvo mucho más tiempo de desarrollar exactamente, el personaje. Claro. Y porque además creo que Anthony Hopkins, tal vez aún más mérito, tuvo 8 minutos, 9 minutos de pantalla en todo El silencio de los inocentes, tal vez por ahí. Sí. Ahí me corregirán. Sí, por ahí sí. No más de 10 seguro. Entonces, es un personaje que, por lo que me acuerdo que me provocó cuando lo vi, vamos, es algo que desearía hacer. Y además ese terror psicológico que le imponía, ¿no? A Jodie Foster, ¿no? La detective Clarice Starling. Tremendo. Pablo, para cerrar siempre hacemos la pregunta spoiler. La pregunta spoiler es algo que nos puedas contar que nadie sabe aún que va a pasar en tu vida. Y que se pueda decir algo. Puede ser tu vida profesional, lo que vos quieras. Algo que va a pasar pronto en tu vida. Algo que va a pasar pronto es que nos vamos a juntar un grupo de personas que considero sumamente talentosas y a quienes he admirado durante décadas para hacer... para concretar y alcanzar en guión, en actuaciones, en música, en convivencia, en equipo, eso que tanto tengo ganas de hacer. Wow, se viene para algo pronto, se vienen cosotas más que cositas, ¿no? Sí que sí. Además te vi la alegría cuando lo estabas diciendo, o sea que debe ser un proyecto hermoso. Sí, ¿no? sí, estoy muy emocionado. Bueno, me prometés que cuando eso suceda y ya... Aquí vamos a venir a platicar con Rana. Por favor, por supuesto que sí. Bueno, Pablo, ¿cómo la pasaste? Excelente, genial. Ya era hora. Gracias, carnal, gracias. Tenía muchas ganas de Gracias escucharlo. Y hasta que se nos hizo después de varios meses. No, bueno. y gracias por siempre estar tan atento. Siempre estar gracias atento. Por la invitación, Rana. Por favor. Pablo Cruz Guerrero, por favor. Si no vieron Chespirito, no sé qué están haciendo. Es una de las mejores series realmente latinoamericanas, no voy a decir solo mexicanas, sobre todo por ese personaje. Vayan a HBO Max a verla y esperen todo lo que viene de este señor, porque seguramente será fantástico. Así que nos vemos en 5, 10, 15 segundos acá nuevamente en Spoiler Show con Rana Funk. Am I sensing some nerves? Remember, you know each other really well. Why are you acting like you've never done anything bad? That's some drama. Segundo bloque en Spoiler Show, como anticipé hace un ratito, un creador de contenido, amigo de la casa y que le busca el contexto a las cosas, así que Javier Sainz, o más conocido como El Contexto, bienvenido a Spoiler Show. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias por este gran honor, por señor. Por favor, adelante, adelante. Qué argentino tan más guapo. Empezamos bien. ¿Cómo estás? Todo bien. Un poquito cansado de tanto contexto, pero ahí vamos. De tanto contexto. Está interesante porque ahora obviamente nos vamos a meter en tus contenidos y de dónde sale,
Pero primero una pregunta que no se la hago a todos, pero sí te la quiero hacer a vos, porque además ya sos un amigo de la casa, no Sí, solo de señor. spoiler, sino de criatura visual. ¿De dónde viene Javier Sainz? ¿Nació en Ciudad de México? ¿Cómo fue de niño? ¿Cómo fue tu infancia? Porque sos una persona para mí, ¿cómo se dice? Intrigante. Me intriga saber un poco de dónde viene para llegar a lo que estás haciendo hoy, ¿no? Sí, pues gracias a mi terapeuta creo que he entendido algunas cosas mías y realmente he entendido por qué es tan importante para mí el contexto tal cual de las cosas. Y bueno, a ver, siempre he sido un aficionado del cine, en general de las historias. Sí. Siempre me gustó escribir cuentitos. Creo que tenía que ver mucho con que fui una persona, bueno, un niño muy curioso, siempre era muy preguntón. Y, a ver, también tenía un TDA muy fuerte, entonces no podía ver todo lo que quería ver. Y mi papá me terminaba contando las películas que yo ya quería ver. O sea, por ejemplo, creo que de las primeras películas que vi en mi cabeza antes de que pudiera ver fue El Padrino. Muy bien. Muy chiquito. Muy, muy chiquito. Yo creo que tenía unos 6 años y ya estaba preguntando sobre Michael Corleone. Es complicado. Y en esa época también estaba preguntando sobre El Señor de los Anillos. Mi papá era una persona que leía muchísimo. Ajá. Y la mamá de mi papá es una mujer que todavía sigue leyendo, tiene 97 años. Entonces vengo de una familia que le gusta mucho la cultura. La cultura, básicamente. De alguna otra manera, creo que de chiquito, sin querer, entendí que para poder aportar algo tenía que saber ciertas cosas. Muy bien. Y de muy, muy, muy morrito, pues mi papá me leía El Conde de Montecristo. Vaya, libros que normalmente pensarías que no, pero que mi papá nunca me limitó, ni mi mamá. Y terminaron como explotando mucho esta imaginación. Y pues siempre fue algo con lo que yo me fui como clavando poco a poco, hasta que cuando fui creciendo ya me dejaban ver El Padrino o El Señor de los Anillos, pero ya traía en mi cabeza ciertas ideas que a lo mejor podían estar funcionando y que eventualmente, ahora sí que bendito mi chief, mi papá, Ajá. pero yo era muy preguntón. Interesante. ¿Eras en el colegio cuando la maestra hace una pregunta, era el primero que levantaba la mano? No, era muy, muy reservado. O sea, sí te daba un poco de pena, como dicen acá, ¿no? No solo pena. Perdónenme, era un poco buleado de morrillo. Ok. O sea, no que tuviera nada de malo. Lo que me refiero es que creo que con mi papá siempre fui muy preguntón de por qué Frodo no comía como los otros hobbits y era como, no, pues es que trae el anillo. Entonces, de alguna otra manera, en estas preguntas yo creo que mi papá era como, una, qué pinche preguntón, y dos, terminamos platicando desde muy chiquitos cosas que normalmente eran cotorreos. Claro, o algo que uno lo vive un poco más de adolescente, inclusive hasta de adulto, porque la etapa del adolescente es como la rebelde, a veces los niños Exacto. no quieren hablar con sus papás, ¿no? Básicamente. Sí, y mira, el contexto al final, esta palabra que Ajá. ya he escuchado muchísimo tiempo desde que empezó el canal, yo como era un niño un poco raro, chiquillo, extraño, siempre me sentía muy incomprendido de chiquillo, pero de alguna otra manera, a ver, no me amargó ni mucho menos, simplemente creo que entendí que para entender bien una persona hay que entender, entre comillas, su contexto. Entonces yo me terminaba juntando con todo el mundo, o sea, si eran con los típicos güeyes que eran medio popularzones o los que eran medio tetones, como que a mí siempre me importó mucho, y no quiero que suene como un momento Alex Intec, pero siempre me importó mucho Muy bien. este momento que tienes con una persona cuando realmente haces esa conexión de, a este güey le gusta esto, le gusta lo otro. Claro. Y que eventualmente cuando empecé a ver mucho cine, pues me empecé a clavar más, me encantaba, y seguramente a ti también te gusta mucho esto, ver los discos 2 de las películas donde te explicaban cómo se hacían, me acuerdo Los de los extras. Exactamente. Los famosos extras. Creo que se ha perdido un poco eso. Sí, de Y- hecho casi ya no se fabrican, ¿no? Exacto, tienes que buscarle mucho. Ajá. De los primeros que vi fueron los de Spider-Man del 2000, la del 2002, de Tobey Maguire, Sí. y la de Batman Begins, que ahí me acuerdo perfecto, fue como descubrir una joya única. Esa es de mis películas así como atesoradas. Gran película. Pero me acuerdo que ahí conocí a Nolan. Lo conocí Ok. como a los 9 años y dije, este cuate, pues está tratando un personaje que me encanta, O sea, Batman es Sí. tal cual mi llavero, mi lo que sea. Todo en mi casa tiene cosas de Batman. Muy bien. Pero entendí mucho eso y ahí se volvió como una cuestión de cuando veía las películas desde muy chico ya sabía como estos datos de bolsillo. Está Y que buenísimo. inevitablemente se vio como una manera también de ver cine que se fue expandiendo conforme fui pensando en hacer el canal, que pues ya hacía videos cuando tenía como 20, Ajá. pero eventualmente encontré la voz
para que la gente, pues bueno, el canal ha crecido bastantito desde que empezó. Ahora vamos a hablar de eso. Pero me gusta mucho anoten datos de bolsillo para una sección. Datos de bolsillo me gustó. Si bien, obviamente también yo te conocimos en este mundo del entretenimiento por el lado del cine, del contexto no es solo cine, porque también hablas de arte, de música, ¿no? Entonces tiene que ver más con arte en general, cultura en general. Sí. Pero ¿por qué el foco en cine puntualmente? ¿Es el arte que más te gusta? ¿Es el que más disfrutás? Yo creo que es el más fácil de digerir. Ok. Y a ver, creo que si nos metemos al mundo de creadores de contenido y no que tengan algo de malo, cine es el más fácil con el que puedes comunicar. Estoy de acuerdo. Creo que es el más fácil en el sentido... No lo quiero decir mal para que nadie se ofenda, pero a ver, te toma ver una película máximo 2 horas. Exactamente. Leer un libro, por lo menos estás un par de días, algo que Exacto. tengas una semana entera para leer, te lleva más tiempo. Y creo que el análisis, por ejemplo, musical también es mucho más complejo, Sí. ¿no? Que sentarse a ver una película, ya sea en el cine o en tu casa. Pero también tiene todo un trasfondo. contexto y un trasfondo Sí. alrededor. Entonces tampoco es tan fácil hablar de cine queriendo dejar también un buen contenido, que creo que es lo que vos estás dejando. Yo cuando empecé a hablar de estos datos curiosos de las películas y en general de cómo se hacía, porque a mí no me gusta hablar de si es una buena película o no. Yo trabajé mucho tiempo en Cinépolis, Ajá. programando las películas, tal cual veía las movies antes de que se estrenaran y de ahí yo decidía en qué cines ponerlas en subtitulada o no, además. Eso tenía que ver, perdón, con las regiones, con la compra de boletos en diferentes ciudades. Sí. ¿Con qué? Me encanta eso. Sí, sí, sí. ¿Con qué tiene que ver finalmente por qué una película está en 20 salas en un mismo cine o en una no sé, en Oaxaca? A ver, varía de diferentes cosas. Ojalá y Cinépolis no me demande porque no estoy revelando información que no. No. Pero al final se determina mucho, yo creo que bajo 2 cosas. Uno, el potencial que la gente ve. Obviamente, si tienes una Avengers, dices, esta es la apuesta del año y la apuesta segura y voy a ponerla en X número de salas. Claro. El segundo tiene que ver, obviamente, con la recepción. O sea, me parece que al final también tú tienes una base donde tú puedes ver cuántos asistentes tienes. Y es interesante porque también hay ciertos cines de ciertas regiones que les va muy bien al 3D, ¿no? Ah, mira, qué interesante. O que le va muy bien al subtitulado. Claro. O sea, no todo el mundo tiene el interés de ver una película subtitulada o simplemente quieren ver una película doblada, a lo mejor porque les atrae el talento, como podría ser a lo mejor ver Marty Supreme con Emilio Treviño o con Spider-Verse o lo que sea. Sí. Entonces tú vas viendo ese análisis y de ahí vas determinando, pero todo determina mucho este rollo de cómo se recibe la película. Ha habido casos, a mí me tocó, por ejemplo, cuando salió Greatest Showman, rollo muy extraño que la película no abrió nada bien y que a las 3 semanas reventó. Hubo un boca en boca ahí. Un boca en boca. Sí, muy grande. Porque luego ahí también vas entendiendo. A lo mejor una película no va a tener... va a ser un poco más complejo que llene por completo una sala, pero con una función a las 5 de la tarde puede estar meses y meses y meses. El chiste es ajustar la oferta a lo que viene y yo, ¿por qué no quiero dar opinión? Porque yo entiendo muy bien cómo puede repercutir el trabajo de las distribuidoras o de personas que además conozco, sí. que terminaron sin querer queriéndose muy buenos amigos cuando yo estuve ahí 3 años como Godín y que además tuve que dejar de hacer videos en ese momento porque era meterme en una situación un poco polémica porque no podía decir esta película no me late y Universal estaba al lado, ya sabes, entonces era como interesante, complejo. Qué complicado. Amigo, antes de cerrar esta primera sección, después vas a volver para dar unas recomendaciones, ¿para dónde va el contexto en cuanto a contenidos, no? Porque le estás metiendo mucho, obviamente, a los Reels. Sí. También se abrió tu canal de YouTube y estás haciendo videos increíbles, hermosos, se ven espectaculares. ¿Cuál es el futuro? Por lo menos inmediato, ¿no? Porque no podemos planificar, sobre todo en este mundo que no sabemos si mañana tiran, ¿no? Perdón, y hacen explotar todo. Está bien. O algo inmediato que dices, quiero ir para este lado. Creo que hay una parte muy importante de crear contenido para mí que es, tienes que tener un pilar o una estructura en la que sabes de qué quieres hablar, ¿no? Pero no puedes, para mí no puede tener una expectativa de que de aquí en 10 años voy a ser este güey o voy a ser esta persona, porque al final del día el contenido se vuelve muy sin alma. Y para mí el contexto, y creo que tú lo conoces muy bien, para mí es importante ser genuino, porque no, o sea, yo sí siento que tiene un alma el canal, no necesariamente yo, sino la información que está ahí. Yo al final creo que soy
una persona que puede interpretar información, pero lo que me importa es que la gente realmente se pueda llevar algo valioso. Claro. Entonces, ¿para dónde va? La primera vez que cumplí un año dije, yo solo quiero hacer esto por un año y ver a dónde va. Y en ese año llegó creo que a 10,000 seguidores o 12,000 seguidores, no me acuerdo. Siguiente año dije, pues lo quiero seguir haciendo lento pero contento. Terminó llegando a 70,000 seguidores y dije, Bien. o sea, creo que es importante no perder de vista qué es lo importante y que no, a mí no me gusta esta idea de pensar que tiene que comportarse de cierta manera o tengo que sacar tantos contenidos al mes. Me parece que lento pero contento es para dónde va. Otra frase que tiraste, ¿eh? Lento pero contento. No, Lento buen pero nombre para un contento. podcast. Exacto, lento pero contento, pero así de lento pero contento han salido playeras, Bien. han salido funciones donde hemos también compartido buenas películas, Sí. han salido videos de YouTube, próximamente van a haber tote bags del contexto, se viene por ahí también un proyecto No te de adelantes, merch. porque después viene la pregunta spoiler. Está bien. Y te dejo una para la próxima sección. Esto me lo vas a responder en unos minutos, después de nuestro próximo invitado. Lo mejor y lo peor de hacer contenidos. Ok. ¿Vale? 5 o 10 segundos, próximos invitados acá en Spoiler Show y al ratito vuelve el contexto acá en el programa. Bueno, esto viene siendo un gran programa y estoy muy contento porque por primera vez en persona va a venir una actriz joven, talentosa, que viene a presentar no solo una serie que ahora está siendo una bomba, que es Doc, sino que también vamos a hablar de varias cositas más. Así que démosle un fuerte aplauso a mi queridísima Macarena García. Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Muy ¿Todo bien, bien? todo bien, muy emocionada. Muy bien. Yo también, ¿eh? En serio. Viste que te decía recién que habíamos hablado hace ya varios años de Control Z, ¿no? Que creo que fue también como la primera gran producción que me permitió a mí conocerte a vos, a Ana Valeria, etc. Y creo que en tu carrera fue un gran primer paso en este nuevo mundo del streaming, sobre todo, ¿no? Totalmente. Qué loco que ya tiene tantos años, ¿no? Pasó Lo platicábamos hace minutos. Ajá. Siento que fue ayer Control Z y ya tiene bastante. A veces yo siento dos cosas. Está bueno lo que decís. El tiempo pasa volando, realmente, pero a veces parece que no. Que fue ayer todo, ¿no? Pero bueno, Maca, vamos a hablar obviamente de Doc y ya me quiero meter en eso, pero antes déjame preguntarte, hay todo un subgénero de cine, sobre todo de series, de doctores, de hospitales, de médicos. ¿Eras fan de ese mundo antes de entrar al mundo de Doc? Completamente. Amo las series de doctores. Yo crecí viendo Grey's Anatomy. Muy bien. Y sigo viendo Grey's Anatomy porque continúa. Amo las series de doctores, la verdad. Y de Grey's Anatomy, o puntualmente de ese mundo que es, si no me equivoco, es el mundo de Shonda Rhimes, ¿no? Estoy casi seguro. ¿Qué es lo que más te atrapaba? Ver diferentes casos, ver la vida interna de los doctores. ¿Qué eran como esos temas que decías, necesito más de esto? Porque se transforma como una especie de telenovela, básicamente, ¿no? Sí, total. Pues creo que para mí, creo que todo el universo del sector salud es muy interesante porque es muy ajeno a todos nosotros, pero a la vez es una gran parte de nuestra vida. Sí, ahí Y nacemos entonces, básicamente. Ahí nacemos y todos esperamos no tener que ir a un hospital, pero bueno, es una parte fundamental de nuestra vida y es algo tan ajeno todo lo que sucede dentro, cómo son estas personas que tienen en muchas ocasiones nuestra vida en sus manos. Sí. Y creo que, claro, hay una curiosidad gigante de entenderlos y pues es muy interesante ver también los dramas que suceden dentro del hospital, ¿no? No solo entre los médicos, sino entre los pacientes. Exacto. ¿No? Porque el dramita y el chismecito creo que es lo que más llama la atención por lo general de todo esto. Bueno, contame de Doc, ¿no? Sé que se filmó en Colombia, ¿puede Exacto. ser? ¿Cómo fue todo el proceso? ¿Casteaste? ¿De dónde salió este casting para que hagas? Contanos qué tan duro fue y cómo fue ya estar en Colombia rodando con varios compañeros y compañeras mexicanos y también gente de otros lugares de Latinoamérica. Sí, pues fue súper mágico. Grabamos en Bogotá. Ajá. Amo Bogotá con todo mi corazón. Yo me quedé muy enamorada, la verdad, de Colombia y de Bogotá y de toda la gente de Bogotá. Y todo el proceso fue muy mágico, muy mágico. Desde un inicio, cuando me llegó el casting primero para otro personaje de la serie. Ok. Y después, justo el día que tenía mi casting, me habla mi manager y me dice, oye, Maca, ¿crees que te puedas aprender estas escenas porque también te quieren ver para este otro personaje? Y yo, obvio. Leí el personaje de Alba, que tenía pocas horas para prepararlo, y me enamoré absolutamente del personaje. Terminé de leer las escenas, fui al casting, lo hice, salí, le marqué a mi manager y le dije, Lola, por favor, tengo que ser Alba. O sea,
estoy muy enamorada de este personaje, siendo una conexión muy grande, tengo que ser Alba. O sea, me encanta este otro personaje, pero hay algo con Alba que conecto mucho con ella y quiero hacerlo. ¿El otro personaje era también una de las doctoras residentes, de las nuevas doctoras jóvenes, o era el personaje de la hija del personaje principal? Era Porque Carolina. me imagino por la edad, ¿no? Exacto. Exactamente, que terminó siendo el de Valentina. Exacto. ¿No? Sí, tu personaje está muy bueno porque además, a ver, spoiler, pero vean la serie, sé que es una serie muy larga, son muchos episodios, inclusive ya arranca como con 2 temporadas, pero es interesante porque te toca ser esa doctora joven a la que la mayoría de los pacientes dicen, ¿por qué me va a atender una niña? ¿No? En el sentido de la juventud, cuando estoy pagando un hospital caro y necesito que me atienda. ¿Cómo te metiste y qué fue lo que te gustó puntualmente de hacer ese personaje? Pues mi hermana es médico. Interesante. Le pediste, me imagino, ahí un par de Claro, tips. yo llegué a mi casting disfrazada de mi hermana, le pedí todas sus pijamas quirúrgicas, sus batas, Muy bien. me peiné como ella se peina para ir al hospital, absolutamente le robé la identidad para mi casting. Ay, se me fue la onda. No, ¿qué te gustó puntualmente de sí. este personaje, no? Bueno, me llamó mucho la atención, Ajá. como, claro, un poco por mi hermana, como jugar A ser tu hermana. a ser Sí, mi sí. hermana, su universo. Ajá. Y de Alba me enamoró por completo su sensibilidad, me enamoró que es... En algún momento me dijeron esta descripción del personaje y me pareció muy interesante, que era como este personaje tan luminoso, pero que pareciera que todo el tiempo lo está siguiendo una nube. Sí. Que le llueve encima todo el tiempo, pero ella es como muy luminosa y siempre intenta ser positiva y siempre como darle alegría a las personas, pero le sigue esta nube Ajá. de un poco como un universo un poco melancólico. En el hospital todo el tiempo la pelucean porque es la doctora chiquita, la doctora joven. Y además la hija de una gran doctora. en el Claro, hospital, la hija ¿no? de la cirujana Exacto, del hospital. exacto. O sea, entonces siento que un poco esto que decías como de los doctores jóvenes Sí. es muy interesante porque yo estoy segura que es algo que mi hermana ha vivido, porque además mi hermana es más grande que yo, pero incluso se ve más chiquita que yo. Mirá. Y yo estoy segura que mi Sé hermana... que parece de 15 años, porque vos te ves muy chiquita todavía. Sí, parece de 15 años. Sí, sí. Y entonces yo creo que es algo que ha vivido mi hermana y que incluso mi mamá, ahora que mi hermana ya es médico general, está Ajá. haciendo la residencia en pediatría, ahora mi mamá fue con un doctor y fue con un doctor joven y mi mamá decía, tengo que apoyar a los doctores jóvenes porque ellos son el futuro de la medicina y no sé Claro. qué. Y claro, uno piensa que luego el doctor más grande es el que te va a atender mejor y tenemos ese prejuicio y es un prejuicio por el que vive Alba y muchos doctores jóvenes en el mundo. Bueno, está buenísimo y creo que lo haces muy bien. No sé si, te digo, te entrevisté por ahora en persona por primera vez, es la primera vez que estamos juntos, pero se ve tu aura y siento que tu personaje tiene mucho de vos, o le metiste mucho de vos, te pidieron sé vos en base a un guión, ¿te dejaron meter mucho de vos como persona en ese personaje? Pues siento que con Alba pude explorar una parte muy importante de mi personalidad Ajá. y como explotarla al 100%. Siento que sí somos un poco diferentes. Alba es como demasiado dulce y me encantó explorar como esa dulzura que encuentro también en mí como a la máxima potencia. A la máxima Ajá. potencia y como poderlo vivir como tan intensificado y disfrutarlo y conocerme más en este lado más dulce y como más tierno y como más inocente que tiene Alba, también descubrir cosas de mí. Esto está interesante. Y me contaba un pajarito recién acá, fuera del aire, que también estás estudiando psicología. Sí. ¿Te sirvió también para generar este sistema dentro de la serie? Porque estás tratando de atender a gente de manera medicinal, como es pero también hay una parte psicológica de cómo tratar a los pacientes. ¿Usaste algo de eso? Pues creo que sí, o sea, creo que sí hay un lenguaje científico que aprendes en la carrera de psicología que te puede ayudar o acercar. Son universos muy distintos. Totalmente, y más sí. porque Alba pues está haciendo la residencia en medicina interna, que es un universo súper distinto. Ni Ajá. siquiera es que es psiquiatra o se acerca un poco, pero sí hay una cosa como de un lenguaje científico que tienes que entender como psicólogo, que los médicos tienen que entender en una forma como muy básica ambas cosas, pero Ajá. que sí te sirve un poco.
¿Qué fue lo más difícil del texto de los personajes que hacen ustedes cuando tienen que decir, 9 milímetros de tal cosa? Y no, tienen que aprender un montón de cosas técnicas. ¿Qué tan difícil es aprenderse básicamente de memoria todo eso? Muy difícil. Es muy difícil. Y además es muy difícil tener que decir esas cosas como si estuvieras pidiendo tu café de todos los días, de la manera más casual, mientras estás teniendo como un proceso emocional, ¿no? Porque Francisco, el director, nos decía, le estás diciendo este diagnóstico, pero tu personaje está transitando por todas estas emociones porque acabas de pelearte con este otro doctor, entonces le estás demostrando que sabes más que él. Entonces no nada más tienes que decirlo y concentrarte en decirlo perfectamente y entender lo que estás diciendo, sino tienes que decirlo entendiendo el tren emocional por el que está pasando. Fue muy complejo y un gran ejercicio actoral que tuvimos todos. Me imagino que debe ser del mayor aprendizaje, ¿no? Cómo la mente tiene que trabajar también con las emociones y lo corporal, básicamente, ¿no? Y la otra pregunta que tengo, que me vuela en la cabeza en este tipo de producciones, que además son largas, son muchos episodios y en cada episodio ves 5, 6, 7 casos. Y esos casos, algunos se cierran en 5 minutos. ¿Cómo es prepararse actoralmente o cómo fue en tu caso para actuar con un montón de actores que solamente los vas a ver 5 minutos? No son tus compañeros que están todo el día y ya convivís durante meses mientras haces la filmación, pero con esos que solo aparecen un ratito, ¿cómo te preparas actoralmente y qué tan difícil es conectar enseguida con esos actores? Bueno, creo que poco se habla y creo que de los regalos más grandes que tenemos en Doc en las 2 temporadas es el maravilloso regalo de los actores capitulares que tuvimos. Creo que son lo que sostiene la serie, lo que nos da... Lo que a nosotros como actores, imagínate que grabamos en un foro espectacular que hicieron de 2 pisos, divino. Parece un hospital, es impresionante. Es impresionante, hicieron un trabajo espectacular con el set. Vestidos todos los días igual, porque llegamos y nos poníamos la misma pijama quirúrgica, la misma bata, peinados, maquillados igual, en el mismo foro durante 5 meses. Nosotros tener estas visitas, que a la semana venían 2 actores, a traernos nuevos ritmos, nuevas formas de trabajar, nuevas energías, como que era un regalo que nos hacía no mantenernos en esta como vivir en un ciclo en el mismo día que se repite una y otra vez, sino que siempre teníamos este regalo de tener estos actores que nos visitaban, que además son excelentes actores y que hicieron un maravilloso trabajo de casting. Increíble. Para traernos estos regalotes al set. Entonces era súper mágico y era súper refrescante porque además muchos de ellos eran amigos de nosotros. Muy bien. Entonces era muy mágico, muy refrescante, muy divertido y eso nos mantuvo con vida y nos dio un regalo gigante a la serie. Está espectacular. Sí me vuela mucho la cabeza eso, ¿no? De cómo enseguida tenés que entender esos casos que son ficticios, pero basados en hechos reales. Qué difícil, me encanta. Y lo hicieron increíble, realmente. Ay, están todos muy, muy bien, ¿no? Ahora vamos a seguir hablando un poquito más de lo otro que están haciendo, pero viene la primera dinámica. Ok. La producción acá se rompe la cabeza con las dinámicas. Y esta dinámica se llama Doctora, ¿qué me recetaría? Ok. Obviamente no hablando de medicina puntual, ahora vas a entender el concepto. Okay. Tiene que ver con casos que yo te voy a traer y vos me dirías qué me recetás para ese caso. Okay. La paciente llegó con los ojos rojos, respiración entrecortada y llanto contenido. Nos indica que encontró a su novio y a su mejor amiga besándose. ¿Qué le receta, doctora? Le receto una buena borrachera con canciones de dolida. Le receto no volver a hablar ni con el novio ni con la amiga. Tajante la doctora, bien, me gusta. Y le receto también, durante los siguientes 8 días, de preferencia que termine con el tratamiento. Bien. Ver la mayor cantidad de películas de amor posible para que vuelva a recuperar la fe, porque allá afuera seguramente hay mejores hombres que con el que se topó en esta ocasión. Muy bien, y que llore, que saque todo, ¿no? Muy bien. Exacto. Muy bien. Segundo caso, el paciente llegó con temblores en el cuerpo, paranoia y hablando incoherencias. Nos dice que lo abdujeron los aliens y lo acaban de regresar a la Tierra. ¿Qué le recetaría a esa persona? Directamente al pabellón de psiquiatría. Directo. Pastilla. Exacto. Al pabellón de psiquiatría y listo. Y que sea lo que que ellos sea. se hagan cargo. Que se hagan cargo. Está bien, está bien. El tercer caso es: la paciente llegó exaltada pero fingiendo tranquilidad y con una sonrisa exagerada. Nos dice que una inteligencia artificial le dijo que le va a quitar su trabajo. Pues le diría que yo también tengo muchísimo miedo, la verdad. O sea,
Ok. Sí, pues le recetaría que se dedique al arte porque creo que... Ya que no vamos a morir de hambre, que se muera de hambre haciendo lo que le Creo gusta. que de las pocas cosas que la inteligencia artificial Ajá. aún no logra hacer es conectar con los otros humanos. Ok. Y siento que ese es uno de los superpoderes del arte. Así que le diría que busque algún instrumento que le guste. Muy bien. Que ¿Vos se meta a unos cursos de actuación. Bien, ¿vos aparte de actuación tenés algún instrumento por las dudas ahí? La verdad no. No, pero el tú- triángulo. Está bien, está bien. No es tan fácil como uno piensa. ¿eh? No es tan fácil. No es tan fácil. Lo aprendí en primaria, probablemente ya no me acuerdo. Hay que practicar, está bien. Y el último caso. El paciente llegó con dolor en el pecho, lágrimas en los ojos y confusión. Nos dice que una bruja predijo que nunca más iba a obtener un papel haciendo castings. Difícil, ¿eh? La producción se puso casos difíciles. Híjole, pacientes actores como esos hay muchos, porque creo que ese es el peor terror del actor. Me imagino. Yo a ese paciente le recetaría terapia, sin lugar a dudas. Pues todos los actores necesitamos ir a terapia. Ajá. Y le recetaría que no le haga caso a la bruja y que se vaya a inspirar al teatro, que vuelva a ver y a recuperar la pasión por lo que hace, viendo a los demás hacerlo y que se siga esforzando y que siga buscando ser mejor todos los días y que seguro lo que le dijo la bruja es una completa mentira. Me encanta. Maca, me encantó. Puede ser una gran doctora recetando este tipo de cositas. Me gusta. Hace un par de semanas estuvo Alex Spacer acá y hablamos justo de teatro. Él viene a hacer esta obra Cruz, que recomiendo muchísimo. Es bestial lo que hace. Y me gusta que lo decís. Y sé que hace poco hiciste teatro, ¿no? Contame un poco de esa experiencia. Porque no fue acá en México, ¿no? ¿O sí? Sí, di unas funciones en México y después pudimos hacer una gira muy linda también. ¿Y fue por alrededor de todo el país? Sí. ¿Cómo se siente justamente, y a ver si coincidís, Ale me decía, qué bueno es poder llevar el teatro, porque en la Ciudad de México pasa todo, vienen todos los artistas, vienen todos los músicos, pasa todo, pero afuera no tanto. ¿Cómo sentís la recepción de la gente fuera de la Ciudad de México con el teatro puntualmente? Ay, pues la gira es una locura y sí es de las experiencias más mágicas que existen, ¿no? Creo que no te mintió como tener la oportunidad de llevar una producción que a mí me pasó con 7 veces a Dios. 7 veces a Dios lleva 4 años, que es su aniversario este fin de semana. Wow, y muy bien. de verdad, todos deberíamos de sentirnos muy orgullosos porque es muy raro que en México una obra Dure tanto. 100% original mexicana Bien. lleve 4 años en cartelera siendo tan llamativa aún para la gente. Entonces, yo le tengo mucho respeto a 7 veces a Dios y todos le demos un Felicidades. gran aplauso a Sí. toda la producción de 7 veces a Dios. Pero claro, esta obra que lleva tanto tiempo en México, que yo nada más me incluí durante un pequeño tiempo, que la gente ya la conoce, ya ha ido, la ha hecho mucho elenco, ser capaz de llevarlo a otra ciudad y que quizás es la primera vez que mucha gente va al teatro, Claro. quizás es la primera vez que tienen la oportunidad de ver la obra, es súper mágico y también entender cómo todos los públicos son muy distintos y cómo quizás como te reciben en Ciudad de México es otro universo a cómo te van a recibir en Cancún Exacto. o en Veracruz o en Monterrey y es muy mágico y es muy como te mantiene con una energía y con una emoción todos los días de dar función Es impresionante. durante toda la gira. El Es teatro muy cansado. El teatro, sí, me imagino, ¿no? Físicamente, ¿no? Y además es un lugar donde no hay segundas tomas, es ahí en el momento, ¿no? No hay manera. Y si hay que improvisar y todo tiene que salir lo más parecido noche a noche. Fuiste parte de Chespirito y también Pablo Cruz, que está en este programa. Creo que su personaje y él como actor creció mucho con Chespirito. ¿Qué fue para vos representar a alguien que sé que no viviste, porque sos muy joven, en la época donde todos veíamos Chespirito, cuando llegábamos del colegio, incluso de la Argentina? ¿Cómo viviste ser parte de una historia tan importante, no solo para la comedia mexicana, sino para un formato que desde México se adueñó básicamente del continente y del mundo en su momento, ¿no? Pues fue muy mágico. Fue muy mágico. En mi familia incluso tenemos una conexión como con la familia Sí. de Chespirito y mi abuela lo quería un montón y siempre nos contaba estas historias maravillosas. Mi mamá creció con su hija. Entonces para mí fue muy mágico. Para mí justo la hice un año después de la muerte de mi abuela y para mí fue una carta de amor como a mi abuela, lo que ella hizo, a su época. Su época. En Y además el te tocó a cine. vos esa época representar en la serie, Claro, básicamente, sí. su juventud. Y entonces como para mí fue esta carta de amor para
para mi abuela y vivir un poco en su universo, con su moda, con sus peinados, con todo lo que ella vivió y con el amor que además ella le tenía a Chespirito. Y fue súper mágico, fue súper divertido. Y claro que yo también crecí con el Chavo del Ocho, porque Se sigue viendo. Chespirito, no importa si fue de tu época o no Sí. fue de tu época, a todos nos movió algo, a todos nos tocó algo y es parte de la historia de todos los mexicanos. Te voy a decir de todos los latinoamericanos. En Argentina siempre fue un boom. Todo el mundo, todos mirábamos el Chavo, el Chapulín y todo, o sea que trascendió, real. Sí. Esas sí se pueden decir. Además, trascendió fronteras y justo tiene que ver con el tema que viene ahora, que tiene que ver con redes sociales y los influencers. Trascendió fronteras cuando había 2 canales de televisión en el mundo, o sea, no había manera, no había redes, no había una manera, era sentarse a ver la tele y logró que todo el mundo lo vea. Sí. Una cosa impresionante. Hablando de los influencers, del mundo de las redes sociales, sos también una persona influencer, ¿no? Sos actriz, pero también tenés un mundo donde tu voz se hace fuerte, sobre todo para chicas de tu edad. Entonces, ¿cómo cuidas también tu imagen, lo que decís, lo que te preguntan? Me imagino cuando hay hate. O sea, sí se está viendo un mundo complicado dentro de las redes sociales. ¿Cómo manejas toda esa parte? En tu carrera, sobre todo. Pues creo que como persona joven consumidora de redes sociales es complicado, seas figura pública o no seas figura pública, como por las expectativas con las que vivimos hoy en día, Sí. ¿no? Como hace poco leí una cosa que decía, ahora ¿cuántas veces te piensas algo antes de subirlo a redes sociales? Seas o no seas influencer. Ya Sí. todo el mundo se piensa tanto lo que va a subir porque tiene que ser perfecto. O sea, ¿cuántas fotos tomas antes de subirla? Porque tiene que tener la iluminación perfecta, el acomodo de la taza perfecto. Es como, ya hay una necesidad de que todo sea perfecto y estético, que yo creo que trasciende a si eres figura pública o no, Estoy de la acuerdo. presión que ahora existe en nosotros de perfección y de que todo es estético y todo es bello y todo es bonito. En el lado de figura pública, hace unos meses, un ratito ya, Ajá. hice unas paces con algo que a mí me dio mucha tranquilidad y es entender que ser actor o ser influencer o ser figura pública, ser conductor, Sí. ser lo que sea, no te vuelve un líder. Tal cual, Te vuelve una persona con alcance a que otras personas te escuchen. tal cual. Pero para mí quitarme esta presión como de tengo que ser un ejemplo a seguir, puedo serlo si lo elijo y me voy a preparar para que el mensaje que dé y que la gente va a escuchar sea positivo y haga el bien, Sí. porque creo que esa sí es nuestra responsabilidad. Sí, porque tenés una voz fuerte entre un montón de gente. Sí, Claro, sí, claro. pero quitarme esta presión y esta cosa como de, pues también tengo 25 años y como cualquier niña de 25 años sigo descubriéndome a mí misma y sigo descubriendo el mundo y yo creo que mi mayor acto de rebeldía ahora es entender que no tengo que ser perfecta para nadie porque ni siquiera puedo ser perfecta para mí. Y yo pedirme a mí misma ser el mejor ejemplo a seguir es como pedirle a otras niñas de 25 años que sean perfectas y que tengan todas las respuestas de todo cuando... Cuando nadie las tiene. Nadie las Ni tiene. los que estamos ya doblando de la edad. Exacto. Tal Entonces cual. creo que todo es prepararse para ser buena persona y si eres buena persona vas a tener un buen mensaje para darle al mundo, pero quitándonos esta presión de perfección y de... Yo nunca quiero llegar aquí con un discurso aprendido. Está perfecto. Me encanta. Anoten del otro lado. Maca, antes de las preguntas finales que te van a encantar, tenemos otra dinámica. Ok. Tenemos otra dinámica y esta es, tiene que ver con tu carrera en sí, pero vos tenés que elegir entre una opción y otra. Si vas a filmar una película o una serie, vas a elegir entre una opción u otra. Ahora me vas a entender cuando te lea las Ok. opciones. ¿Qué te gustaría, básicamente, Ok. en próximos proyectos? El primero es, ¿te gustaría más hacer una película o una serie? Puede ser lo mismo. ¿De acción o de terror? De acción. ¿Te gusta la acción? Sí, me muero de ganas de hacer algo Te de pones de mucha ganas. acción. O sea, si estás buscando algún papel en algún momento que sea de acción. Obvio, sí. Y sos de esas que quiere ahí tirarse así. Golpes, coches rápidos, armas, me encantaría, me urge. Muy bien, me encanta, muy bien. Y se está produciendo varias cosas Exacto. últimamente acá. ¿Heroína o villana? Villana. Villana, te veo cara de querer ser villana. Dicen que además ser villano te exige más si es como algo que casi nadie es villano en la vida real, entonces ahí es el momento, ¿no? Ok, estar presente toda la película en un papel secundario o morir memorablemente en los primeros minutos. Morir memorablemente en los primeros Muy minutos. bien, me encanta. Muy bien, me gusta, me gusta. ¿Un gran romance o un gran drama? Un gran romance, ¿Te aunque sea en ficción, pero ¿Preferís? un gran romance, sí. Bien. ¿Historia de perdón o de venganza?
Para actuar de venganza. De venganza. Sos la villana que se va a vengar. Soy la villana que se va a vengar O de la mientras que se van a manejan muy vengar. rápido. Está bien, me gusta. Si pudieras elegir un actor o actriz real para que te acompañe en ese cast, ¿a quién te gustaría tener de compañero o compañera? ¿Mexicano? Puedes elegir, hagamos un mexicano o mexicana y uno de afuera. Ok, como me muero de ganas de hacer algo de acción y yo creo que el jefe y patrón de la acción en México es Alberto Guerra, a mí me encantaría ser la sidekick de Alberto Guerra Bien. en una gran peli de acción. Bien, estuvo Alberto acá también, la pasamos increíble. Y si fuera alguien de Hollywood, por decir así, ¿con quién te gustaría? Un sueño que tengas ahí. Ay, pues... ¡Qué fuerte! Bueno, quizás no como actor, pero me encantaría trabajar con... Bueno, me encantaría... No. Sí, me encantaría trabajar... No es un actor, pero es un excelente director mexicano y un orgullo mexicano. Me encantaría hacer algo del universo de Guillermo del Toro. Ese sería como un gran sueño. Fantasía, así, Sí. ficción, fantasía. Justo era la otra pregunta, ya está, Guillermo del Toro. Me encanta, me encanta. Y la última, ¿cuál es esa historia soñada de la que quieras formar parte alguna vez en una película o una serie? Esa que soñás, que... Digo, me dijiste que te gustaría hacer acción, pero siento que hay algo que estás soñando, que siempre soñaste de ser parte de una producción. O sea, creo que mi producción soñada... Amo las historias de mujeres reales en el mundo. Ok, Me encantaría trabajar en un universo como el de Greta en películas como Little Women o ese estilo de películas, como que es un universo en el que me encantaría estar como... Sí, como una producción de mujeres, padres que cuenten historias de mujeres reales en el mundo. me encanta, está buenísimo. Maca, en cada episodio, los que están sentados acá, te va a tocar al ratito, dejan una pregunta para un Ok. próximo invitado. Ok. Sin saber quién va a estar sentado acá. Ok, Te dejaron una pregunta a vos sin saber que era para vos, a ver Ok. qué respondes. ok. ¿Vamos? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Isidora Vives y esta es mi pregunta para el próximo invitado, invitada de Spoiler Shows. Imaginemos que tú te pierdes en una isla, ¿no? Sin nada. Y tienes que llevarte solamente 3 cosas en tu mochila para sobrevivir toda la vida. ¿Qué 3 cosas te llevarías? Y no se puede una persona, o sea, no, estás solo, ¿sabes? O sea, es 3 objetos. Ok, A ver, difícil. para sobrevivir. Vamos a poner la ilusión de que, no sé, puedes cazar para comer. Ok, Para que sean objetos. objetos. Sí. De repente uno no se puede cortar un árbol y matar un jabalí. Perdón, no me echen encima del tema de los animales. Estoy Bueno, pero pensando entonces no cómo necesito sobrevivir. ninguna O herramienta de frutas. supervivencia. Claro, sí. No necesito sí, ninguna sí, herramienta sí. de supervivencia. Porque si no te limita. Sí. Te limita. Me llevaría... Pueden ser objetos que no existan, pueden ser objetos inventados. a ver cuál sería. Voy a uno. decirlo y si no digo otros 3. A ver. Me llevaría algo que reproduzca música sin necesidad de tener que cargarlo ni nada. O sea, algo que yo pueda estar escuchando música. Te lo acepto. Ponele que inventan la batería interminable. Exacto. Está bien. Ok. Que puedes reproduzca escuchar. música. Necesito música. Bien. Me llevaría ese objeto. Me llevaría probablemente algún amuleto que me recuerde a mi familia. ¿Alguno en la cabeza que podría ser que te acuerdes? Tengo una cadenita que era de mi papá, que la tenemos partida a la mitad, mi hermana y yo. Muy bien. Y ella tiene una mitad y yo tengo la otra, pero para mí representa a toda mi familia, mi hermano, mi mamá, mi papá, mi hermana. Bien. Sin duda creo que me llevaría ese amuleto para recordarme Me de encanta, ellos. me Y encanta. entonces creo que no estaría completamente sola. Me encanta. Está muy bien. Y me llevaría también... me llevaría también probablemente una libreta y una pluma. Muy bien. Para anotar lo que sea. Sí, creo que entiendo mejor lo que pienso y planeo mejor lo que quiero hacer cuando lo escribo. Muy bien. Debe ser una caja llena de libretas y de plumas. Ahí sí, Exacto. no podría ser infinita, ¿no? Pero bueno. Maca, la última pregunta que le hacemos a todos es la pregunta spoiler. Ok. Y es algo que va a pasar en tu vida, que aún nadie sabe y nos puedas contar acá. Bueno. Me gusta porque ese es el momento donde se miran a los managers a ver hasta donde pueden. Sabemos que hay proyectos que puedes contar algo por encima, pero no dar fechas ni Ok. nombres. Pero dicen ¿No? que no. Ok, dicen que no. Dicen No, que bueno, sin fechas ni nombres ni nada. ¿No? Nada. Bueno, está bien. No, sí, es que sabes el que iba a decir. De ese no. Ok. De ese nos contás afuera del aire. ¿No? Ni muy así por encima. Ok. Ok. Bueno,
Otra cosa. Que estoy trabajando muy fuerte para volver al teatro muy pronto en la Ciudad de México. Muy bien. Ojalá este año. Sí, probablemente sí suceda este año. Muy bien. ¿Y es una obra mexicana, una obra de afuera, eso se puede decir? Esa es toda la información que Esta es la puedo dar información. en el momento. Vamos a ir a verte. ¿Te Por parece? favor. Por favor, buenísimo. ¿Cómo la pasaste, Maca? Muy bien, Qué muy bueno. lindo. Por fin Muchas se nos dio en gracias. persona. Sí, por fin. Esperamos verte en muchas más producciones. Vean Doc, en serio. Son muchos episodios, así que tienen ahí varias tardes para estar en casa viéndola. Y esperamos verte en esa obra Muchas de teatro gracias. y en todo lo que venga a futuro. Muchas gracias. Gracias, Macarena García. Seguimos acá en Spoiler Show con Rafa Fon, que en 5, 10, 15 segundos acá. Después de esta genialísima, hermosísima sección que acabamos de tener, vuelve obviamente Javier Sainz, el contexto amigo de acá de Spoiler. Y te dejé una pregunta hace un rato de no solo, o sea, no para que lo respondas quizás desde lo que es el contexto, sino de vos como una persona que hace contenidos. Exacto. ¿Qué es lo peor y lo mejor de hacer contenidos? Obviamente estamos hablando de contenidos para redes sociales, que es, Sí. ¿no?, esta sección. Para mí, lo peor es estar en este rollo comparativo de... A ver, creo que vivimos en un mundo donde constantemente tienes que estar midiendo el progreso de tu vida o si estás siendo una mejor persona o no. Eso también aplica a métricas y demás. Y pues sí, la verdad es estarse encuerando constantemente en cierto punto. Pero lo peor de todo es la expectativa de pensar que todo lo que tienes que hacer tiene que ser un hitazo rotundo. Pero también creo que eso es lo mejor cuando lo terminas volteando, porque al final, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, si te sientes como alguien vacío cuando tienes X número de seguidores o X número de ganancias o lo que sea, o sea, me parece que no solo aplica a creadores del contenido, es un mal en general que tenemos Ajá. de la expectativa del éxito, Bien, ¿no? ¿Qué es me el gusta. éxito? Y Sí. al final del día, para mí, el éxito es, creo que lo dijo Guillermo del Toro, es fracaso bajo tus propios términos. Ok. Entonces, que tú tengas la oportunidad de estar creando algo que le va mal es una chulada, ¿no? Interesante eso, ¿eh? Me gusta. Porque tienes esa oportunidad. O sea, al final Tal cual. del día está tan democratizado los celulares y todo que ya cualquiera puede ser creador de contenido. Sí, ¿no? claro, claro. Totalmente. Pero entonces, si tú vas a largo plazo, ¿para qué vas? Tiene que ser una razón que sea simplemente el hecho de disfrutar hacerlo, que es lo que más me gusta a mí. A mí me encanta meterme de lleno a estar investigando sobre los videos que hago, porque obviamente hay muchas cosas que sé, pero también estoy muy abierto cuando la gente me pregunta en los comentarios sobre Dostoyevsky o sobre Kafka, que son videos que hace poco comenzaron a salir. Ajá. Por ejemplo, ahorita de Hannah Arendt, del totalitarismo, de cosas por el estilo que también ya sabía, pero que ahora también es cómo se puede explicar esto de una manera amena, que no sea mamadora, que no sea pretenciosa y que sobre todo invite mucho al diálogo, porque creo que también del conocimiento la gente puede ser muy elitista y puede decir, solo yo puedo entenderlo. Me encanta. ¿No? Me encanta esa apertura de compartir el conocimiento. Porque al además, final no somos tan, o sea, no somos realmente, no tienes que tener a ver, creo que para ser un científico sí necesitas No, sí. que te gire cabrón. ¿no? Y estudiar muchísimo. Exacto. Es muy diferente tratar de explicar a Dostoyevsky, que es como, pues sí, es un güey complejo, pero al final del día creo que puedes partir de ciertas cosas que son bastante sencillas y que es la experiencia humana, y porque además eres una persona con emociones. Me parece que eso es súper importante y es lo que más disfruto. Desde la investigación, a mí me encanta editar todos los videos que ven en el contexto, los edito yo. No tengo más que, bueno, los de YouTube. Los de YouTube, que los hace una productora Los hace espectacular. una Sí. productora Llamada Creatura espectacular, Visual. un hombre muy guapo. Está ahí atrás de cámaras. Sí, o sea, eso es muy importante para mí, que se vea que es genuino Muy y que bien. es de mucho cariño. Me encanta. Amigo, sección de qué ver, ¿no? Que siempre nos gusta porque además los creadores de contenido, sobre todo cuando hablan de cine, series, ven un montón de películas, estamos invitados a todas las Sí, señor. funciones, etc. La primera que te pedimos es una película que creas que no se la trató muy bien el año pasado, en el 2005, o que mereció más, no sé, más habla, más gente que la haya mencionado. A ver si no te enojas conmigo, pero a mí en lo personal, o sea, me parece que sí tuvo el cariño necesario, pero que la verdad ha mejorado mientras más pasa el tiempo, que es 28 años después. A mí se me hizo de veras Ok. un peliculón. Pero yo siento que sí se la trató muy bien esa película, ¿eh? Sí, yo siento que debería de seguirse hablando y digo, se Es va que a seguir después salió hablando. la otra, Sí. que para mí es mejor, para mí, pero eso ya es una cuestión No, más de a ver, gusto, ¿no? creo que las dos son una joyota.
O sea, realmente... Pero si sentís que se la tendría que haber tratado mucho mejor todavía de lo que sí. Yo sí siento que es una película que mucha gente, de hecho, de la función de cine salió diciendo que le encantó y hubo muy buenos comentarios en general. Me hubiera encantado que hubiera reventado más en el... Tipo como Weapons, que todo el mundo habló de Weapons, por ejemplo. Todo el mundo habló. O sea, creo que nosotros somos un nicho muy específico y obviamente sabemos apreciar cine y sabemos apreciar buenas historias. Me parece que esa película en específico no se le da el crédito suficiente de lo que tiene. Me gusta, me gusta. Una película favorita de toda la vida, esa que decís, esta es. Pues creo que con todo lo que te he platicado, para mí, o El Padrino o El Señor de los Anillos, que cuando hicimos el video del Señor de los Anillos, o sea, yo, la 1 en específico se me hace... La Comunidad del Anillo. La Comunidad del Anillo se me hace... Yo creo que sí, no importa si de repente me gusta más el cine artístico o, no sé, el cine palomero, lo que sea, cualquier tipo de cosa, El Señor de los Anillos siempre va a resonar conmigo. Se me hace de los mejores soundtracks. Todo, esa película. Se me hace de los mejores soundtracks de la historia. Para mí, incluso así, es de esos como que ha producido Hollywood, que son, pues no sé, top 5 de la historia, top 1, lo que sea. Para mí es el top 1. Muy bien, muy bien. Sí, o sea, realmente lo tiene todo. Peter Jackson, la verdad es que hizo 3 obras maestras. Creo que ya la pusiste por encima del Padrino. Y está bien. Y está bien, ¿no? Está perfecto. Y para cerrar, una serie relativamente actual que quieras recomendarnos. Esta sí siento que muy poca gente la ha visto y es la de Mussolini. ¿Cómo se llama? Mussolini, Son of the Century o el Figlio del Secolo. O sea, sí es live action, no es documental. Es live action, la produjo Sky, que también coprodujo Chernobyl. ¿Y dónde está? Está en Movie. ¿Y es una serie de cuántos episodios? Son 8 capítulos. Está basado en una serie de novelas históricas que sí están bien documentadas de un autor muy famoso, pero la dirige Joe Wright, el director de Orgullo y Prejuicio de Churchill y demás. Muy bien. Está 100% actuada y establecida en Italia. Se filmó en los estudios, en los Cineta Studios, que son como el estudio Hollywood de Italia, y el soundtrack está hecho por Tom Rowlands de Chemical Brothers. Mira. Entonces, esto es con toda esta necesidad de establecer... A ver, es una serie que se establece en los primeros años de cuando Mussolini todavía ni siquiera era un dictador, entonces conoce un poco detrás de la persona que estaba a cargo de un periódico, que además toda la intención de la serie se ve perfecto. La historia siempre está condenada a repetirse y hay siempre cosas que tú estás viendo, pero el soundtrack hace que se sienta muy actual. Y hay tantas frases y tantas cosas históricas que han pasado que te recuerdan mucho a ciertos eventos que están sucediendo en el mundo ahorita. Sí. Entonces es una serie muy punk, muy chida. Muy actual. Y muy basado en hace más de 100 años. Me encanta, la voy a buscar. Amigo, para cerrar siempre hacemos la pregunta spoiler justo, y es algo que en realidad nadie sabe todavía en el mundo y lo vas a soltar acá en el Spoiler Show con Ron Fong. Perfecto, pues miren, se vienen tote bags del contexto, se vienen merch especializadas de París, Texas y de Odisea en el espacio. Qué lindo. Con un proyecto alterno. Sí, o sea, es un póster hecho por un artista mexicano muy famoso. Wow. Y van a empezar a ver cursos del contexto. Muy bien. ¿Cine o...? Filosofía, cine, creación de contenido. La verdad es que creo que hay una parte que creo que todos podemos compartir y que se vuelva como estos espacios muy abiertos y pues bueno, las funciones. Me encanta. Así que, ¿dónde te encuentra la gente? Me encuentran en @el.contexto en Instagram. En YouTube me encuentran con El Contexto, con O al final. Son videos especializados, muy bien producidos. Y sí, muchísimas gracias por esta oportunidad. Eres un tipazo. Eres una persona muy importante para este medio y agradezco mucho colaborar contigo. Muchas gracias, amigo. La verdad que también de nuestro lado sabes que te apreciamos muchísimo, te queremos, nos encanta trabajar con vos, porque además no solo sos muy bueno en lo que haces en tu contenido, sino que sos una gran persona. Y eso se agradece muchísimo, así que ojalá sigamos haciendo muchísimas cosas acá con Javier Sainz. El Contexto, síganlo. Este fue un nuevo Spoiler Show con Rana Fong. Nos encontramos como siempre todos los martes o cada 15 días a las 8, pero bueno, digo todos porque esto lo pueden prender y ver desde, no sé, en Malasia, en China, en Argentina, en donde quieran, y en esos aviones que de repente tenés Wi-Fi, ¿por qué no? Así que nos vemos en el próximo Spoiler Show con Rana Fong. Acá, adiós.